El sonido de las máquinas era el único eco en la fría sala del hospital. El pitido monótono, el goteo constante de la solución intravenosa y la tenue luz hacían que el ambiente se volviera opresivo, casi desesperante. Victoria no sabía si podría respirar profundamente, ni si le quedaba fuerzas. Sentía su pecho comprimido por un peso invisible que lentamente la aplastaba. Sus ojos ardían tras noches interminables sin dormir, y lo último que recordaba antes de todo esto era la sonrisa de Gustavo, su esposo, antes de que él subiera a aquel coche. Todo cambió en un instante. Gustavo nunca volvería. El accidente había sido terrible. Tras meses en el hospital, cirugías y susurros de esperanza de los médicos, cada día era una noticia desalentadora hasta que una mañana, los médicos emitieron el veredicto que tanto temía. Él se había ido sin previo aviso, sin una última palabra, sin la oportunidad de tocar su mano, de sentir su abrazo una última vez. Victoria no sabía qué hacer, ni a dónde ir. Perder a Gustavo era como perder una parte de sí misma, como perder el sentido de todo. Al salir de la sala donde recibió la noticia, se tambaleó, tropezó con sus propios pies y cayó al suelo del pasillo, sumida en sus lágrimas. Durante unos minutos, no pudo moverse, atrapada en el dolor hasta que sintió que alguien se acercaba. Una voz profunda y calmada preguntó si necesitaba ayuda. Apenas podía levantar la mirada, pero unos ojos profundos y atentos capturaron su mirada. Era un hombre que transmitía una extraña tranquilidad. Cuando él la ayudó a levantarse, sintió una seguridad casi inexplicable. Él era mayor, con el pelo ligeramente canoso, vestido con un traje perfecto. «Soy Augusto Méndez», dijo suavemente, como si su nombre llevara una dignidad innata. Más tarde, descubrió que él era el dueño de ese hospital, un magnate famoso por su fortuna, pero en ese momento, solo era una persona ofreciéndole ayuda, un ancla en su mar de desesperación. Sin embargo, la vida siempre tiene sorpresas y su vida aún guardaba un impacto inesperado. Al intentar recuperar la calma para agradecer al hombre que le había tendido la mano, los médicos la llamaron de nuevo. Victoria miró hacia atrás sin parpadear, sin saber qué esperar al sentarse en la consulta, con las manos temblorosas sobre los muslos. Escuchó al médico decir algo que cambiaría su mundo una vez más. «Victoria, hemos realizado algunas pruebas para monitorear su estado de salud mental. Está embarazada. Es un embarazo gemelar». En un instante, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Embarazada. Gustavo, a quien nunca volvería a ver, le había dejado el mayor regalo de su vida. 2 corazones latían dentro de ella. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas mezcladas de dolor y una chispa de esperanza. Se tocó el abdomen, aún sin poder creerlo, y se dio cuenta de que incluso en la oscuridad había una pequeña luz. Pero, ¿cómo criaría a 2 hijos sola, sin trabajo y sin nadie a su lado? Victoria continuó vagando por los pasillos del hospital, sumida en sus pensamientos. Al salir, se sintió débil ante la carga de un futuro incierto. Y allí estaba Augusto, observándola con ojos atentos. Él comprendió su expresión, como si pudiera leer el caos en su alma. Con una comprensión que nunca esperó de un extraño, le ofreció ayuda sin que ella lo pidiera. Algo en él transmitía confianza y sinceridad. «No duden en acudir a mí. Yo puedo ayudarla a usted y a sus hijos», dijo con una certeza que sorprendió incluso a él. De alguna manera, Victoria confió en él. No tenía nada que perder y mucho que ganar, así que aceptó. En los días siguientes, comenzó a conocerlo mejor, descubriendo a un hombre amable pero también misterioso. Augusto nunca había tenido hijos, nunca había deseado tener una familia. Sin embargo, el dolor de ella parecía tocar algo profundo dentro de él, algo que él mismo nunca había explorado. A medida que Victoria se asentaba en la casa de Augusto, un vínculo único y sorprendente comenzó a formarse entre ellos. Él la acompañaba en cada ecografía, cada revisión, ofreciéndole un cuidado sincero, casi como el de un padre. Poco a poco, los días oscuros comenzaron a volverse más brillantes. Victoria sentía que podía volver a sonreír, aunque aún había un dolor persistente en su corazón. Había alguien a su lado, alguien que quizás llenara ese vacío. Los primeros meses en la casa de Augusto fueron una mezcla de alivio por tener un techo sobre su cabeza y una sensación de culpa y dolor que seguía resonando en su interior. Cada mañana, al abrir los ojos, los recuerdos de Gustavo la golpeaban como un puñetazo invisible, y tenía que luchar para levantarse y enfrentar el nuevo día. Augusto, siempre presente, parecía saber exactamente lo que ella necesitaba. En lugar de forzarla, respetaba su tiempo y su dolor. Poco a poco, Victoria se dio cuenta de que la bondad de Augusto superaba todo lo que podía comprender. No la trataba simplemente como una inquilina o una responsabilidad pasajera.
Él parecía realmente comprometido con su bienestar y el de los bebés que crecían en su interior. Ella lo observaba con curiosidad, tratando de entender qué lo impulsaba a ser tan dedicado. Augusto era un misterio. Augusto se quedó en silencio, las palabras de Vittoria resonando en su mente como un eco desde lo más profundo. Él, un hombre que solo conocía la soledad y los altos muros de la riqueza, ahora se veía arrastrado por una intensa corriente emocional que nunca había experimentado. Las historias de Vittoria sobre Gustavo, el amor que ella le tenía, hacían que Augusto se sintiera como un observador, simultáneamente admirando y sintiendo celos, y también sintiendo el impulso de buscar algo que nunca se había atrevido a soñar, una conexión real con alguien. A medida que pasaban los días, las ecografías y los pequeños latidos de los corazones de los gemelos se convirtieron en el nuevo ritmo en la vida de Augusto. Comenzó a sentir una extraña alegría cada vez que veía a Vittoria sonreír, aunque solo fuera un instante, o escuchaba su voz suave hablando con los bebés en su vientre. A veces, se decía a sí mismo que simplemente estaba ayudándola, pero en el fondo, Augusto sabía que había cruzado la línea de un mero benefactor. Una noche, después de regresar juntos de una cita prenatal, Vittoria se quedó exhausta y se quedó dormida en el sofá de la sala. Augusto se acercó en silencio, la tenue luz iluminando su rostro. Por primera vez, se permitió mirarla durante un largo rato, sintiendo cada rasgo de paz en su cara. Cuando su mirada se detuvo en su vientre, donde dos pequeñas vidas estaban descansando, una sensación de ternura inundó su alma. Sin poder evitarlo, Augusto colocó suavemente su mano sobre su abdomen, susurrando como una promesa. «Voy a cuidar de ti y de los niños, pase lo que pase». Vittoria se movió levemente, abriendo los ojos soñolientos. Captó la mirada profunda de él, una mirada llena de emociones que no se atrevía a nombrar. «Augusto, ¿qué estás haciendo?» Él, incómodo, retiró la mano, pero su mirada no mostraba reproche, solo sorpresa e intriga. «Yo, solo quería asegurarme de que todo estuviera bien». Su torpe respuesta hizo que ambos se rieran suavemente. Pero en ese instante, algo entre ellos cambió. Desde entonces, su relación se volvió más profunda. Augusto ya no ocultaba su interés, y Vittoria comenzaba a aprender a confiar en él. Aunque aún le dolía pensar en Gustavo, la persistente presencia de Augusto era un apoyo que le ayudaba a mantenerse en pie. A medida que se acercaba el día del parto, Augusto se volvió más ocupado que nunca. Se encargó de organizar todo, desde el mejor hospital hasta la preparación de la habitación de los bebés en la mansión. «No tienes que preocuparte por nada», le dijo a Vittoria con seguridad. «Solo descansa y espera a tus dos pequeños ángeles». Luego, una noche fría, comenzaron las primeras contracciones. Vittoria intentó mantener la calma, pero no pudo evitar temblar. Augusto estuvo a su lado de inmediato, su mano apretando la de ella con fuerza, su mirada llena de determinación. «Estoy aquí. Todo estará bien», le decía, pero al mismo tiempo, se estaba reconfortando a sí mismo. Finalmente, cuando el primer llanto resonó en la sala de partos, Vittoria sintió que su corazón estallaba de alegría. Dos pequeñas gemelas fueron colocadas en sus brazos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, una mezcla de felicidad y nostalgia. Augusto permaneció en un rincón de la sala, sin atreverse a acercarse. Sabía que este era un momento sagrado para Vittoria y temía estropearlo. Pero cuando se disponía a irse, Vittoria levantó la vista, su mirada suave pero llena de una fuerza innegable. «Augusto», lo llamó, con una voz suave pero poderosa. «Ven aquí». Él dudó, pero la mirada invitadora de ella le hizo imposible rechazarla. Al acercarse, Vittoria tomó su mano y la colocó sobre su abdomen, donde sostenía a las dos pequeñas. «Ellas necesitan un padre. Y tú siempre has estado aquí para nosotras». Augusto no pudo articular palabra. Miró a las dos pequeñas, sintiendo la vida frágil pero maravillosa en cada uno de sus suspiros. En ese instante, supo que ya no era el hombre solitario de su pasado. Había encontrado el verdadero significado de la vida, y estaba justo en los brazos de esta mujer y sus hijos. «Nunca me alejaré de ti y de las niñas», dijo, su voz grave pero segura. Desde entonces, Augusto y Vittoria continuaron juntos, construyendo una familia que ambos nunca habían imaginado tener. Y en cada risa, en cada primer paso de las gemelas, supieron que habían encontrado la redención y la felicidad en el lugar más inesperado. Desde ese momento, Augusto tomó la decisión de cambiar su vida para siempre. Los primeros días con las niñas en la mansión fueron una mezcla de alegría y desafío. Las dos pequeñas, Lara y Louis, llenaron el espacio antes silencioso y aséptico de la casa con una nueva vitalidad. Ahora,
El ambiente estaba impregnado de llantos infantiles, risas y demandas incesantes. Augusto, un hombre acostumbrado a manejar los negocios con calma y firmeza, ahora se adentraba en un mundo completamente diferente. Despertarse en medio de la noche para consolar el llanto de las bebés, cambiar pañales o preparar biberones nunca había estado en su agenda, pero enfrentaba cada tarea con una dedicación inquebrantable. Cada vez que torpemente cargaba a las niñas, cada vez que la leche salpicaba su camisa, sentía una extraña felicidad brotar en su corazón. Poco a poco, Augusto descubría un aspecto completamente nuevo de sí mismo, un padre que nunca pensó que podría llegar a ser. Vittoria observaba todo con gratitud y una profunda emoción. Nunca imaginó que este hombre, antes tan distante y cerrado, pudiera cambiar tanto. La imagen de Augusto, torpe pero lleno de amor al cuidar de Lara y Louis, le hizo darse cuenta de que entre ellos había una conexión profunda, más allá de la amistad o la simple bondad. En las noches cansadas, se turnaban para cuidar a las bebés. Una noche, Augusto se despertó al escuchar a Louis llorar. La llevó suavemente al jardín, donde la luz de la luna iluminaba todo. Bajo un cielo estrellado, susurró una canción de cuna, su voz profunda y cálida calmando a la pequeña en sus brazos. Desde la sala, Vittoria observaba aquella escena con los ojos llenos de lágrimas. El hombre que antes solo conocía el trabajo y la frialdad se había convertido en la persona más importante en su vida y en la de sus hijas. Una tarde, mientras ambos estaban sentados en el jardín con las bebés durmiendo, Augusto de repente habló, su mirada tan tierna como nunca antes. «Eres una madre maravillosa, Vittoria», dijo. Ella sonrió, pero sus ojos mostraban tristeza. «Hago lo mejor que puedo. Pero sin ti, todo esto no habría sido posible. No podría hacerlo sola». Él movió la cabeza levemente, su voz firme pero cargada de emoción. «Estas niñas también me traen algo que nunca pensé que llegaría a sentir». Sin embargo, la vida nunca es un camino llano. Un día, mientras Augusto estaba ocupado en una reunión de negocios, Vittoria recibió una visita inesperada, la madre de Gustavo, Donna Lourdes. Ella era una mujer seria y conservadora, siempre opuesta al matrimonio de su hijo con Vittoria y nunca la había aceptado realmente. Ver a Vittoria viviendo en la mansión de Augusto no podía hacer más que avivar su antiguo rencor. «Así que así es como vives tu vida». Donna Lourdes miró a Vittoria con desprecio, su voz afilada al ver que sostenía a las bebés en brazos. «Él acaba de morir, y ya has encontrado un nuevo padre para tus hijos». Vittoria tembló ante las crueles palabras, pero trató de mantener la calma. «Donna Lourdes, lo que Augusto ha hecho por mí y por las niñas es un acto de bondad. Él nos ha dado un hogar cuando nadie más estaba a mi lado». Lourdes hizo una mueca. ¿Bondad? ¿O aprovechamiento? ¿Crees que un hombre como él haría todas estas cosas sin esperar nada a cambio? Las palabras de la mujer eran como cuchillos atravesando el corazón de Vittoria. Ella creía en la sinceridad de Augusto, pero las crueles palabras de Donna Lourdes sembraron dudas y ansiedad en su interior. Conteniendo las lágrimas, respondió con voz firme: «Las bebés no necesitan nada más que amor, y eso es lo que Augusto y yo siempre les hemos dado». Sin embargo, Lourdes no mostró ningún signo de aceptación. Antes de irse, lanzó una mirada llena de odio y dejó una amenaza de que demandaría por el derecho a ver y cuidar a sus nietas. Cuando Augusto regresó a casa esa noche, encontró a Vittoria sentada en la sala, abrazando a Lara y Louis, llorando desconsoladamente como si temiera que alguien le quitaría a sus hijas. Se acercó rápidamente, su voz llena de preocupación. «¿Qué ha pasado, Vittoria? ¿Quién te ha hecho daño?» Ella le contó todo, su voz entrecortada y las lágrimas fluyendo al mencionar las amenazas de Donna Lourdes. Augusto se quedó en silencio por un momento, sus ojos oscurecieron como si una llama se encendiera dentro de él. Suavemente, envolvió a Vittoria y a las bebés en sus brazos, su voz firme pero cálida resonó: «Nadie tiene derecho a hacerte daño a ti o a las niñas. No permitiré que nada le ocurra a esta familia». Desde ese momento, Augusto decidió que protegería a Vittoria y a las bebés a toda costa, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Dentro de él, una fuerte voluntad y un profundo amor se despertaron oficialmente. Al escuchar esto, Augusto sintió una ira que burbujeaba dentro de él. Sabía que era un riesgo real, ya que Lourdes tenía una influencia poderosa y sus sentimientos amargos podrían crear dificultades legales para ellos. «No voy a dejar que nadie te quite a las niñas», aseguró con una voz firme y decidida. «Estas niñas son tanto tuyas como mías. Enfrentaremos esto juntos». Vittoria lo miró con sorpresa, alivio y admiración. Se sentía segura en los brazos de Augusto, como si él pudiera protegerla de todo. Pero en el fondo, una duda persistente la atormentaba.
Sabía que tenía que luchar por sus hijos, pero temía que algún día Augusto se cansara de esta responsabilidad, que pudiera despertar y arrepentirse de haber adoptado a una mujer con 2 hijos que no eran suyos. Pero esa noche, cuando él tomó su mano y prometió estar a su lado, Vittoria decidió confiar. A pesar de lo aterrador que era depender de otra persona, se permitió confiar. Sin embargo, esa paz no duró mucho. En las semanas siguientes, comenzaron a llegar cartas de los abogados que representaban a Lourdes, amenazando con demandar por la custodia de las niñas. Pero Augusto no se inmutó. Prometió luchar hasta el final para proteger a las pequeñas y asegurarse de que nadie pudiera separarlas de Vittoria. Los días siguientes fueron una lucha constante, un juego psicológico que puso a prueba los límites de Vittoria y Augusto. Cada día parecía ser un nuevo desafío, pero el apoyo mutuo que habían construido les ayudó a enfrentar el peso de esa batalla. Vittoria se sentía desgarrada entre el miedo y la esperanza, y las pequeñas que llevaban rasgos de Gustavo eran tanto el mayor regalo como el mayor riesgo que había enfrentado. Vittoria ya no sabía dónde terminaba la agotación y comenzaba la desesperación. Cada carta recibida de los abogados de Dona Lourdes hacía que su sangre se helara, como si un abismo se abriera bajo sus pies. Lourdes ahora estaba dispuesta a luchar con todo lo que tuviera para conseguir que su nieta estuviera bajo su control, y no dudó en ejercer presión legal y emocional sobre ellos. Las amenazas eran incesantes, debilitando cada fragmento de la seguridad frágil que Vittoria había intentado construir junto a Augusto. Augusto, por su parte, mantenía una calma inquebrantable. Él mismo manejaba todas las respuestas y, cada vez que había una vacilación, recordaba la promesa que había hecho: nadie le quitaría a los niños. Era una persona influyente y no permitiría que una amenaza injusta destruyera lo que habían construido. Una tarde, en la audiencia, los abogados de Lourdes presentaron argumentos crueles, sugiriendo que, como mujer sin recursos y actualmente vinculada a un hombre mayor y rico, Vittoria no tenía la capacidad adecuada para criar a Lara y Louis. Sugerían que su relación con Augusto podría ser una mera explotación. Las miradas en la sala eran frías y críticas, y Vittoria sintió que su corazón se rompía por la vergüenza y la indignación. ¿Cómo podían juzgar sus sentimientos, su vida, sus decisiones? Cuando Lourdes se levantó en la corte con una postura rígida e inflexible, habló como si estuviera haciendo lo correcto por las niñas, afirmando que tenían derecho a vivir en una verdadera familia y que ella, como abuela, garantizaría una educación adecuada, un hogar respetable. Mencionó a Gustavo, el hijo fallecido, con un dolor que Vittoria sabía que era real, pero envenenado por el orgullo, y terminó su discurso mirando a Vittoria con desdén. Estas niñas son las únicas herederas de mi hijo, no merecen crecer en un entorno que dependa de la caridad de un hombre que no es su padre. Sus palabras fueron como cuchillas que cortaron a Vittoria. Sintió que sus piernas temblaban, el mundo a su alrededor se desvanecía, y se aferró a la silla para no caer. Pero antes de que pudiera responder, Augusto se levantó con una voz decidida, su mirada llena de ira como nadie en la sala había visto antes. «Estas niñas son mis hijas», proclamó con una autoridad que resonó en todo el salón. «Las he acogido y cuidado como si fueran propias. No necesitan una abuela que las vea como un objeto de disputa, sino amor y seguridad. Vittoria y yo podemos proporcionarles eso». Las palabras de Augusto cambiaron la atmósfera en la sala. Hubo un murmullo y las miradas que antes estaban llenas de juicio ahora se dirigieron a Lourdes con otra expresión. La fuerza con la que defendía a Vittoria y a las niñas hizo que muchos de los presentes reconsideraran su opinión. Lourdes, al darse cuenta de que su plan de manipulación emocional no estaba teniendo el efecto esperado, lanzó una mirada fría hacia Augusto y Vittoria, pero decidió permanecer en silencio a pesar de su ira. Al final de la audiencia, con el corazón latiendo rápidamente, Vittoria y Augusto salieron de la corte. Ella todavía temblaba y el silencio entre ellos se sentía pesado. Al llegar a casa, Vittoria se hundió en el sofá, las últimas lágrimas fluyeron sin control. Augusto se sentó a su lado y, sin decir una palabra, la abrazó. Ella se dejó abrazar, sintiendo en ese breve momento que el mundo era seguro de nuevo. «No sé cómo agradecerte, Augusto», susurró. «No tenías ninguna obligación de hacer esto, de enfrentar todas estas cosas por mí y por las niñas». Él apartó un mechón de cabello de su rostro, mirándola con una seriedad que la hizo bajar la guardia. «Vittoria, desde el momento en que decidió estar a tu lado, las niñas se convirtieron en mi responsabilidad, y tú también». La mirada de él hizo que Vittoria sintiera una extraña calidez en su pecho, una sensación de seguridad y protección que nunca había experimentado antes. Pero al mismo tiempo, había algo más profundo que temía reconocer. Esa noche, ambos hablaron durante horas,
Y por primera vez Augusto se abrió sobre su vida, sobre las pérdidas que había sufrido, sobre los errores que había cometido al cerrarse a cualquier tipo de relación familiar o emocional. Le contó sobre su matrimonio fallido en el pasado, sobre el vacío que siempre había sentido, solo lleno por el trabajo y el poder. No quería abrirme a nadie, confesó, hasta que tú y las niñas me hicieron darme cuenta de lo que realmente importa. Victoria escuchaba, emocionada por cada palabra. Sentía que cada barrera entre ellos se estaba desmoronando poco a poco. Así fue como, en una noche tranquila, rodeados de una comprensión profunda y una conexión inexplicable, se besaron por primera vez, de manera suave y titubeante, pero cargada de todo lo que habían construido juntos. Desde ese momento, algo cambió entre ellos. Augusto no solo se convirtió en el padre que las niñas necesitaban, sino también en el compañero que Victoria nunca se había atrevido a soñar. Estaban listos para enfrentar juntos cualquier desafío. Pero la lucha no había terminado. Días después, recibieron otra carta de los abogados de Lourdes. Esta vez, ella proponía un acuerdo. Estaba dispuesta a renunciar a la demanda por la custodia de las niñas con una condición. Exigía el derecho a visitarlas cada 2 semanas y a participar en todos los eventos importantes de sus vidas. Quería tener una presencia continua, una vigilancia como una sombra siempre lista para intervenir si veía algo incorrecto. Victoria sintió que su corazón se hundía. Solo pensar que Lourdes tendría acceso a las niñas la horrorizaba. Temía que esta presencia constante rompería el entorno amoroso y seguro que ella y Augusto estaban construyendo. Pero Augusto, con una expresión pensativa, consideró la propuesta. Victoria, tal vez esto sea lo mejor que podemos lograr. Es mejor que una lucha interminable. Intentemos mostrarle que las niñas tienen el amor y el cuidado que necesitan. Quién sabe, tal vez con el tiempo, ella se dará cuenta de que están a salvo aquí con nosotros. Victoria sabía que Augusto tenía razón, pero el miedo persistía. Sin embargo, a regañadientes, aceptó el acuerdo y así la presencia de Lourdes entró en sus vidas de manera sutil pero continua. Las visitas cada 2 semanas se establecieron, y cada vez que aparecía Dona Lourdes, Victoria sentía una tensión en el aire, un frío que traía recuerdos de juicio y amargura. Sin embargo, en cada encuentro, sucedió algo sorprendente. Las niñas, inocentes y llenas de amor, no veían en Lourdes una amenaza. Para ellas, simplemente era otra abuela. Poco a poco, la severidad de Lourdes parecía desvanecerse ante la sinceridad y el cariño que los niños traían, como si algo dentro de ella también estuviera cambiando, aunque nunca lo admitiera. Con el tiempo, lo impensable ocurrió. Dona Lourdes, quien alguna vez fue inflexible, fue conquistada por la sinceridad y la inocencia de las niñas, y su presencia, que antes era una amenaza, comenzó a transformarse en algo inesperado. Una abuela cariñosa, aprendiendo poco a poco a dejar atrás viejos rencores y aceptar un amor incondicional. Para Victoria y Augusto, esa fue la victoria más valiosa. El hogar que habían construido en medio del dolor y la adversidad finalmente se convirtió en un lugar de paz. Los meses pasaron, y la atmósfera de tranquilidad que Victoria y Augusto finalmente habían construido junto a las niñas parecía no tener fin. Las visitas de Dona Lourdes, que antes eran tensas e incómodas, se convirtieron en parte de su rutina, y hasta Victoria comenzó a notar una dulzura en la mujer que una vez la había odiado. Aún existía una distancia, un respeto tácito, pero también había una aceptación silenciosa. Lourdes observaba a las niñas crecer, sus primeros pasos, sus primeras palabras, y su mirada revelaba una admiración genuina, una aceptación del amor que Augusto y Victoria habían creado a su alrededor. Augusto, quien antes era un hombre rígido y solo le interesaba el trabajo, sentía que se transformaba. La llegada de las niñas y la presencia de Victoria habían cambiado completamente su forma de ver la vida. Ya no encontraba sentido en acumular riquezas y poder solo para sí mismo. Cada sonrisa de Lara y Luis, cada abrazo, cada descubrimiento inocente de las niñas sobre el mundo le daba un nuevo propósito en la vida. Finalmente, decidió que era el momento de formalizar su relación con Victoria. Después de tanto tiempo juntos, quería que ese hogar fuera sólido y sin defectos. En una noche lluviosa, preparó una cena especial mientras las niñas dormían en la habitación contigua. Augusto y Victoria se sentaron frente a frente en la mesa, y él tomó su mano, mirándola a los ojos con una expresión que ella nunca había visto antes. Había una mezcla de amor y gratitud, pero también una inquietud que la hizo sonreír. Victoria, comenzó, su voz un poco temblorosa, no sé cómo sería mi vida sin ti y sin las niñas. Me has enseñado a vivir de verdad, a amar de una manera que nunca pensé que fuera posible. Y hoy, solo quiero una cosa. Quiero que oficialmente seas parte de mi vida, quiero ser el verdadero padre de las niñas y tu esposo.
Esas palabras eran sinceras y llenas de emoción. Victoria sintió que sus ojos se humedecían, una sonrisa tímida iluminó su rostro. No era lo que había esperado, ni lo que había planeado, pero en el fondo de su corazón sabía que este hombre la completaba de una manera que nunca había imaginado. Se sentía segura, amada y, sobre todo, sabía que Lara y Lui tendrían al padre que merecían, alguien que las protegería incondicionalmente. Sí, Augusto, respondió emocionada, apretando su mano. Sí, acepto. Quiero vivir esta vida a tu lado. Se abrazaron en un largo abrazo, donde las palabras se volvieron innecesarias. Augusto la besó dulcemente, como si cada beso fuera una nueva promesa. En ese momento, ambos supieron que habían encontrado la felicidad que siempre habían buscado. La noticia de la boda no tardó en correr. Para las niñas, fue una fiesta llena de flores y dulces, una celebración donde rostros familiares y queridos se reunían a su alrededor. Lourdes, aunque aún con un poco de amargura, también asistió, y al ver la felicidad de sus nietas y la sonrisa sincera de Victoria, tuvo que admitir para sí misma que tal vez había juzgado a Victoria demasiado estrictamente. Mientras observaba la sencilla ceremonia llena de amor, decidió finalmente reconciliarse con el pasado. Victoria se acercó a ella, ofreciéndole una sonrisa y un abrazo respetuoso. Lourdes dudó, pero aceptó, y ese simple gesto firmó una tregua silenciosa entre ellas. Con el tiempo, la boda se convirtió en un hermoso recuerdo en la mente de las niñas, un símbolo de unidad y amor. Augusto era ahora oficialmente el padre de Lara y Lui, decidido a participar activamente en cada momento de su infancia, convirtiéndose en un padre presente y lleno de cariño. Cada logro, cada risa, cada pequeña aventura con las niñas se convertía en un valioso recuerdo. Pero como la vida no solo trae alegrías, un nuevo desafío apareció. Lara, una de las niñas, comenzó a mostrar signos de algo que no estaba bien al caerse con más frecuencia. La falta de equilibrio se volvía cada vez más evidente. Preocupada, Victoria llevó a la niña al médico, esperando que solo fuera algo temporal, pero el diagnóstico llegó como un shock. Lara padecía una rara condición neurológica que afectaba su coordinación motora. La noticia cayó como una bomba en la familia. Augusto y Victoria se miraron con el corazón pesado. La felicidad que habían construido se veía amenazada por un profundo miedo. Pero, como siempre, Augusto estuvo a su lado, tomando su mano, prometiendo que harían todo lo posible para asegurarse de que Lara recibiera el mejor tratamiento. Los días se convirtieron en una nueva rutina de citas médicas, terapias y ajustes. Con la ingenuidad de un niño, Lara no comprendía del todo la situación, pero siempre sonreía a sus padres y a su hermana. La lucha ahora era una batalla silenciosa, donde la fuerza y el amor que habían construido eran desafiados una vez más. Augusto utilizó todos los recursos disponibles, investigando tratamientos, buscando especialistas y no dudando en esforzarse para asegurar que Lara recibiera la mejor atención. Victoria, por su parte, se mantuvo firme a su lado, apoyándolo en cada decisión, en cada paso. Los viajes hacia y desde el hospital revivían viejas heridas en Victoria, recordándole la pérdida de Gustavo. Pero Augusto estaba allí, a su lado, y esta vez el destino parecía ofrecerles una nueva oportunidad. Lara era una niña resiliente, y el amor de sus padres y su hermana menor era un factor esencial en su recuperación. Las terapias y los tratamientos se convirtieron en una rutina familiar, pero, contrariamente a lo que temían, estos los unieron aún más. Cada avance de Lara, cada pequeño paso adelante, se celebraba con una alegría que superaba todas las dificultades. Y junto al hombre al que había aprendido a amar, Victoria redescubrió el significado de la esperanza. La familia que construyeron se convirtió en el refugio que siempre había buscado, un lugar donde los desafíos, aunque dolorosos, siempre se enfrentaban con fe y determinación. Las niñas crecieron rodeadas del amor de dos padres que hicieron todo para protegerlas y brindarles una vida plena. Los años pasaron trayendo momentos de profunda unión y resiliencia para la familia de Augusto y Victoria. Lara y Lui crecieron bajo el amor y apoyo incondicional de sus padres. Lara superó los obstáculos de su condición, y cada pequeño paso que daba llenaba los corazones de Victoria y Augusto de una gratitud y orgullo indescriptibles. Con su resiliencia y alegría, Lara se convirtió en un ejemplo no solo para su hermana, sino para todos a su alrededor. Augusto, ahora más presente en casa, dedicaba más tiempo a sus hijas, enseñándoles la importancia del coraje y la generosidad, valores que él mismo había aprendido tarde en la vida, pero que ahora veía claramente en el amor que sentía por Victoria y por las niñas. Ya no valoraba su trabajo ni sus bienes materiales como antes, su verdadero tesoro era la familia que habían construido entre desafíos y superaciones.
En cada cumpleaños de las niñas, él las miraba y recordaba la promesa que se hizo a sí mismo en el hospital, cuidar de estas niñas como si fueran sus propias hijas. Y para él, realmente lo eran, sin ninguna duda. Sin embargo, había un vacío que rara vez permitía que emergiera, el dolor de saber que nunca tendría hijos biológicos. Había aceptado esta realidad muchos años atrás, pero al darse cuenta de cuánto amaba a las niñas, el deseo de ver una parte de sí mismo en ellas volvía a surgir de vez en cuando. Una noche, mientras estaban juntos en la cama, hablando en voz baja después de un día ajetreado, Augusto confesó a Vittoria esta tristeza. Aunque amo a Lara y a Lui como si fueran mis propias hijas, hay una parte de mí que todavía enfrenta el hecho de que no puedo tener hijos biológicos. Es algo que he aceptado, pero a veces la tristeza aparece de repente. Vittoria lo miró con ternura y tristeza al mismo tiempo, entendiendo el dolor que él llevaba consigo. Quería consolarlo, decirle que era el mejor padre que las niñas podrían tener, pero sabía que ese vacío era algo profundo, una herida que tal vez nunca sanaría por completo. Eres su padre, Augusto. Ellas te aman y tú eres todo lo que necesitan, dijo suavemente, acariciando su rostro. Él sonrió, aunque con la mirada lejana, y la abrazó, sintiéndose reconfortado por su presencia. Sabía que el amor que habían construido era único y que, aunque no tuviera hijos biológicos, tenía la familia más valiosa del mundo. Fue en esos días de paz que algo inesperado sucedió. Vittoria estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó un sollozo leve proveniente del baño. Preocupada, corrió hacia allí y encontró a Lara llorando. Era un llanto tímido, casi oculto, como si la niña intentara esconder su dolor para no preocupar a sus padres. Vittoria se arrodilló junto a ella, acarició su cabello y trató de entender lo que pasaba. ¿Por qué lloras, cariño? Lara miró a su madre con los ojos llenos de tristeza y dijo casi en un susurro: Mamá, la abuela Lourdes dijo que yo no soy hija biológica de papá Augusto. Dijo que él está con nosotros solo porque te tiene lástima. Esas palabras fueron como cuchillas atravesando el corazón de Vittoria. La crueldad de Lourdes era algo que creía haber dejado atrás, pero el hecho de que esa mujer pudiera manipular los sentimientos de su nieta de manera tan despiadada era algo que Vittoria nunca habría esperado. Ella sintió que la ira se elevaba, pero trató de mantener la calma, tomando la mano de Lara y abrazándola con fuerza, transmitiéndole seguridad. Querida, tu padre es Augusto. Él es quien te enseñó a andar en bicicleta, quien te arrulló para dormir y siempre está a tu lado. Te ama tanto como ama a Lui. No escuches lo que otros dicen, porque él es realmente tu padre, y siempre lo será. Lara abrazó con fuerza a su madre, sollozando, y Vittoria supo que tendría que proteger a sus hijos de cualquier influencia negativa que Lourdes intentara imponerles. El dolor que sentía por Augusto era profundo, porque sabía que él nunca debería haber escuchado las crueles palabras que Lourdes había dicho de manera egoísta y malvada a una niña. Esa noche, después de acostar a los niños, Vittoria le contó a Augusto lo que Lourdes le había dicho a Lara. Él guardó silencio, su rostro serio y sus ojos oscuros por el dolor. Por un momento, ella temió que él se alejara, que este dolor finalmente creara una grieta irreparable entre ellos. Pero en lugar de eso, él tomó su mano y la apretó con fuerza. No dejaré que nadie lastime a mis hijos o intente hacerlos dudar de mi amor por ellos, dijo con voz decidida. Resolveremos esto juntos. A partir de entonces, Augusto y Vittoria decidieron limitar el contacto de Lourdes con los niños, protegiéndolos de cualquier influencia negativa. Con el tiempo, Augusto pudo reafirmar a Lara y Lui cuánto los amaba, lo importantes que eran para él, hasta que las dudas sembradas por Lourdes se desvanecieron y fueron reemplazadas por la certeza de un amor genuino e incondicional. Y así, a pesar de enfrentar desafíos y las cicatrices emocionales que cada uno llevaba consigo, la familia encontró la manera de estar unida y ser fuerte. Su felicidad no dependía de la relación de sangre, sino de la elección diaria de amarse y protegerse mutuamente de las adversidades. Con el tiempo, la familia de Augusto y Vittoria floreció, y las cicatrices se convirtieron en parte de su historia. Lara y Lui crecieron en el amor incondicional que siempre recibieron de sus padres, y cada nuevo día era una prueba de que los lazos construidos sobre el amor genuino son más fuertes que cualquier vínculo de sangre. Lara continuó enfrentando desafíos de salud, pero su fortaleza interna y el apoyo de su familia la impulsaron a superar todas las dificultades. En cada momento de debilidad, siempre tuvo a Augusto y Vittoria a su lado, quienes se aseguraron de que ella pudiera vivir con dignidad e independencia. Las niñas crecieron viendo en su padre un ejemplo de bondad y determinación, un hombre que, a pesar de su riqueza y poder, siempre priorizaba el amor por encima de todo. Y fue en una noche, cuando todos estaban reunidos en la sala, que Augusto tomó una decisión importante.
Se sentó en un sillón de cuero, llamando a todos a su lado con una mirada que brillaba de orgullo y amor. Las niñas se sentaron junto a él, mientras Victoria se acercaba curiosa para escuchar lo que él estaba a punto de decir. He pasado toda mi vida buscando éxito, fama y dinero, comenzó con voz suave. Pensé que eso sería suficiente para brindarme seguridad, pero lo que encontré en el camino fue un vacío, una soledad que nada podía llenar, hasta que ustedes aparecieron en mi vida y me mostraron lo que realmente importa. Sacó un sobre de papel de su lado y se lo entregó a Victoria. Ella lo abrió con cuidado, y dentro encontró documentos oficiales. Augusto luego explicó que quería formalizar lo que su corazón había sabido durante mucho tiempo. Quería adoptar oficialmente a las niñas, para que ante la ley y el mundo, ellas fueran sus hijas, no solo en el plano emocional, sino también legalmente. Victoria sintió las lágrimas llenar sus ojos, demasiado conmovida para hablar. Las niñas lo abrazaron, aunque aún no comprendían completamente el peso del momento, pero sentían que era algo especial. Para Augusto, aquello era más que un trámite legal, era una forma de mostrarle al mundo el amor que sentía por las niñas, un vínculo que jamás podría romperse. El proceso de adopción fue largo, pero para Augusto y Victoria, cada paso era una afirmación de que estaban dispuestos a luchar por lo que más amaban. Cuando finalmente el juez reconoció oficialmente la adopción, celebraron junto a la familia, con la certeza de que ese momento quedaría grabado para siempre en su historia. Dona Lourdes, que observaba desde la distancia, finalmente aceptó la unión de ellos. Miraba en silencio y empezó a darse cuenta de que la familia que tanto temía era realmente sólida y estaba construida sobre valores que ella, en el fondo, también respetaba. Aunque nunca había sido una persona fácil, las niñas, con su amor inocente, rompieron las barreras y el resentimiento que Lourdes había guardado durante tanto tiempo. Ellas la amaban como a su abuela, sin rencores ni odio. Con los años, Lourdes realmente se convirtió en una abuela para ellas, aunque en su dureza no siempre expresaba sus sentimientos. Poco a poco, el paso del tiempo trajo una paz definitiva. Augusto y Victoria criaron a las niñas con libertad y amor, y cuando Lara y Louis entraron en la adolescencia, empezaron a ver en ellas características de sus padres. Lara siempre decidida y resiliente, heredando el espíritu luchador de Augusto, mientras que Louis, amable e intuitiva, parecía llevar consigo la sensibilidad de Victoria. En una cena familiar muchos años después, Lara, que ya tenía 15 años, hizo una pregunta que sorprendió a Augusto. «Papá, ¿te arrepientes de algo?» Augusto se detuvo, pensó por un momento y sonrió, negando con la cabeza. «Lo único de lo que me arrepiento es de no haber conocido a tu madre antes. Si pudiera, viviría cada minuto de mi vida junto a ella y ustedes, pero quizás tenía que pasar por todo lo que viví para entender el verdadero valor del amor». El silencio en la habitación fue llenado por una serenidad que compartía la familia. Victoria tomó su mano, emocionada. La vida que habían construido juntos era, sin duda, su mayor logro. Las dificultades que enfrentaron juntos los habían hecho más fuertes, y ahora todo lo que quedaba era la certeza de que nada podría desestabilizar su felicidad. Con el paso de los años, Augusto gradualmente se retiró de la dirección de sus empresas, dedicando más tiempo a su familia y a proyectos benéficos relacionados con la salud infantil, en honor a la lucha de Lara. Quería que su patrimonio brindara esperanza y apoyo a otros niños que enfrentaban desafíos similares a los de su hija. Victoria se convirtió en su socia en estos proyectos, y juntos cambiaron la vida de muchas familias. La mansión ahora estaba llena de vida. Los recuerdos de los primeros años difíciles habían sido reemplazados por historias de superación, fotos felices colgadas en las paredes y risas resonando en los pasillos. Y al ver crecer a sus hijas, Augusto y Victoria sabían que finalmente habían encontrado lo que muchos buscan pero pocos logran, un amor que transforma, sana y supera cualquier pérdida. La familia unida y fuerte que construyeron era la prueba de que, incluso en el mayor de los dolores, podemos renacer, porque lo que los unía no era un contrato ni lazos de sangre, sino el compromiso diario de amarse, apoyarse y protegerse por encima de todo. Y así, con el alma en paz y el corazón pleno, Augusto y Victoria continuaron juntos, sabiendo que, de todos los tesoros del mundo, el amor que habían construido era el más grande y eterno.